Está. Ok. Consecuencias de la caída. Y vamos a comenzar leyendo el texto. Estamos en Génesis capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. Dice así el pasaje. Dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido de árbol, del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Si notan, este es un pasaje bastante duro, porque nos está hablando acerca de todas las consecuencias que surgieron por la caída del hombre. Cuando Adán y Eva estaban en su estado de perfección, ellos pecaron en contra de Dios. Y ese pecado nos impacta aún hasta el día de hoy. Amigos, lo que estábamos observando la semana pasada, si se acuerdan, era que en el versículo 14 y 15 nos empieza a mostrar primero las consecuencias para la serpiente. En este caso, la serpiente que había engañado a la mujer, la serpiente que había tentado y que procuraba la muerte de toda la raza humana, esta serpiente recibe consecuencias. Y esas consecuencias, si se acuerdan de la semana pasada, vimos que estaban llenas de juicio, pero también de gracia. Y en este caso, de gracia para nosotros. Porque cuando Dios da esas consecuencias, notamos nosotros en el pasaje que Él nos da también una forma de salvación a nosotros. Él, Dios, a pesar de que estaba juzgando, y en este caso, en estos versículos, también está juzgando a la raza humana. Y esas consecuencias las tenemos aún el día de hoy. Aún así lleva a ambos juicio y gracia de forma conjunta. ¿Sí? Y ese patrón que estamos observando de juicio y gracia, quiero que lo veamos también para el día de hoy. Que cuando leamos estas consecuencias, veamos ambos lo duro de cada una de esas consecuencias y también veamos lo lleno de gracia que es Dios en cada una de estas consecuencias. Porque está trayendo las dos, está uniendo las dos como un patrón. Viene mi juicio y viene mi gracia, siempre juntos. ¿Sí? En este caso, en las consecuencias de juicio contra el hombre y contra la mujer. ¿Sí? Porque esas son las dos secciones que tenemos ahorita. A la mujer dijo, versículo 16, y luego al hombre, versículo 17 al versículo 19. ¿Sí? Entonces están ahí los dos. Está juzgando a la mujer y está juzgando al hombre. Comencemos con el juicio de la mujer. El juicio sobre la mujer, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Noten en estos pasajes que tanto los juicios para el hombre como los juicios para la mujer se realizan sobre sus roles principales en la vida. ¿Eh? Ahorita vamos a notar cómo sucede esto con el hombre, pero quiero que noten primero con la mujer. A la mujer, la forma en la que le da es en el área de su vida que es tan central de la parte de sus hijos y su matrimonio. ¿Ok? Para ambos es bien central esto. ¿Sí? Pero en este caso, Dios decidió que se destacara esto para la mujer. ¿Por qué? Porque los dos juicios que realizan son sobre esto. El primer juicio es dolor en el parto, dolor al tener hijos, dolor al estar criando a hijos. ¿Sí? Y el segundo juicio es dolor en el matrimonio, peleas dentro de esta relación tan importante que tiene el hombre y la mujer. ¿Sí? Entonces vamos a observar cada uno de estos juicios. Primero, el dolor en el parto. Noten que comienza el versículo 16 diciendo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Sí? Noten que es esta área que debía llenarla de gozo, esta área que Dios literalmente estableció como uno de los propósitos principales de la humanidad, es la que está siendo afectada. ¿Sí?
Si ustedes chequen, por ejemplo, 2 capítulos antes, chequen Génesis 1:28, 2 capítulos antes, Dios establece que el tener hijos es uno de los propósitos principales de la humanidad. Y es una bendición. Ojo, es una bendición. O sea, cuando tuvieran hijos, eso iba a ser un gozo tremendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice el versículo 1:28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Era una bendición enviarlos a que se multiplicaran, enviarlos a que tuvieran hijos y llenaran la tierra. ¿Sí? Entonces noten lo que está haciendo Dios. Cuando Dios juzga esta área que es tan importante para el propósito del hombre, para el propósito de la mujer, está yendo por algo central en su vida y esta bendición la está uniendo con sufrimientos. La está uniendo con un sufrimiento, el dolor del parto. ¿Sí? Entonces, era una bendición y una parte esencial en el propósito del hombre y ahora la está uniendo con sufrimientos. ¿Sí? Este propósito, nada más quiero resaltar, todavía es un propósito que tenemos nosotros el día de hoy. O sea, todavía estamos llamados nosotros a multiplicarnos y a llenar la tierra. ¿Sí? Estamos llamados por completo a esto. Aún hay muchos lugares en la tierra que tienen pocos habitantes que sería bueno que se movieran. Y uno de los errores que tenemos nosotros es que nos juntamos demasiado en ciertas áreas, ¿sabes? Y eso perjudica más la vida en estas áreas. Más bien ir por las partes que no han sido tomadas, ¿no? Y también parte de eso, digo, esto ya me estoy moviendo de mi bosquejo, pero en la parte espiritual implica también nosotros ir y comunicar este mensaje de salvación a todos los que no lo han recibido. Entonces, nada más quiero que noten, sigue siendo un área importante en nuestra vida. Pero esa área tan importante se está haciendo dolorosa. Y se está haciendo dolorosa en especial para la mujer. ¿Sí? Porque la mujer es la que lleva el parto. La mujer es la que va a pasar por esos dolores. ¿Sí? Aún el día de hoy, con la medicina moderna, en la que existe una anestesia epidural, que es un anestésico que es insertado por la parte de atrás de la mujer en su espalda, en la columna. ¿Sí? Aún con eso, que es para reducir el dolor, aún en muchos casos solamente lo disminuye en parte. ¿Sí? Aún después de que termina el parto, con la persona que tuvo esta anestesia, aún pasa algunos dolores, en algunos casos, en su espalda. ¿Saben? ¿Por qué? Porque está unido. Unido el parto, está el dolor. ¿Sí? Y están coexistiendo. Ya es como si estuvieran literalmente unidos y sean inseparables. ¿Saben? Y nada más quiero que noten también eso. Cuando hace referencia a esto de con dolor va a dar hijos, no solamente hace referencia al parto, sí lo hace referencia, pero también hace referencia a la crianza, porque también el estar criando a los hijos trae dolores. ¿Sí? Ejemplo, tenés hijos rebeldes, tienen hijos que de forma constante están desafiando a los padres, que no muestran un amor para con los padres, ¿sí? Y esto sucede sobre todo con las madres, ¿sí? ¿Por qué? No estoy seguro. Te soy bien honesto. Quizás es porque tengan más contacto. Quizás es es porque se ha establecido un rol muy raro en el cual las madres son las que disciplinan más. Quizás. No lo estoy seguro. Pero aquí la parte importante es, hay un dolor tremendo también en esa área que debería de ser de tanto gozo, ¿sabes? Un área de crianza, de estar llevando a hijos a través de un buen camino, tiene unido el gozo y el sufrimiento de una forma inseparable, ¿sí? Y no solamente en la parte de hijos, sino también en la parte del matrimonio. Chequen cómo termina el versículo 16. Al final del versículo 16 dice, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Sí? Y eso también debería de sacarnos una duda enorme. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Porque si ustedes notan,
esa frase luce muy, muy complicada. Uno no está seguro qué significa una primera lectura. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Cómo están relacionadas esas dos cosas? ¿O qué significa esta frase, no? Y básicamente la forma en la que quiero mostrarles el significado es a través de observar otro versículo, Génesis 4:7, que tiene esta misma frase. Tiene esta parte de repetidas, tiene 3 palabras, que es la parte de tu deseo, esa es una palabra, será para tú, bueno, será para más bien, esa es otra palabra, ¿sí? Y también la de dominio. Las comparten estos 2 versículos, ¿sí? Entonces, vamos a observar este versículo para intentar descifrar qué significa este versículo 16, ¿ok? Y nada más para que tengan el contexto. Lo que está pasando en Génesis 4, versículo 7, es que la Escritura nos está hablando acerca de Caín, ¿ok? Y si ustedes se acuerdan, Caín tenía un hermano llamado Abel. Y hay un momento en su vida en el cual ambos van a ofrecer algo delante de Dios. Y a uno lo rechazan, a Caín, y a otro lo aceptan, a Abel. Ahora, en ese momento, Caín se llena de enojo porque tenía envidia de su hermano Abel, ¿sí? Y en ese momento, Caín empieza a tramar cómo va a hacerle un mal a Abel, ¿ok? Ese es el contexto. Ahí aparece Dios. Y lo que hace Dios es que básicamente le explica a Caín que él tiene una relación con su pecado. ¿Ve? Ese es el contexto. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios? Dios le dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Ok? Entonces, lo que le está diciendo básicamente es, hay un pecado dentro de ti, Caín. Y ese pecado va a intentar controlarte y va a intentar llevarte a asesinar a tu hermano. Tú tienes que dominar ese pecado, Caín, no dejarte dominar por él. ¿Ok? Eso es lo que está diciéndole Dios. Entonces, ahora noten ahora sí cómo se relaciona esto con la frase de Génesis. ¿Ok? Y para que noten las similitudes, coloqué aquí los versículos, pero ya con las mismas palabras para que se note cómo es que está haciendo referencia a cosas muy similares. Noten, aquí dice, en este caso noten que aquí cambié esta parte, esta palabrita, y aquí cambié esta parte de aquí para que se entienda mejor. ¿Ok? En Génesis 3:16 decía, tu deseo será, y traduzco, contra tu marido, así como el deseo del pecado es contra Caín. ¿Ok? Tu deseo será contra tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y en Génesis 4 diría, su deseo del pecado es contra ti, pero tú debes dominarlo. ¿Ok? Entonces noten ahí las similitudes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, así como el pecado tiene un deseo contra Caín, así también la mujer tiene un deseo contra su marido. ¿Sí? Por eso también hay una traducción que se llama la NTV, que en ocasiones puede ser muy parafraseada, pero la verdad es que es una buena traducción. Entonces, esta traducción lo traduce así, diciendo, desearás a la mujer controlar a tu marido. ¿Sí? Entonces aquí, noten, la consecuencia es básicamente que cuando una mujer entra a una relación de matrimonio, o una mujer en general en relación a los hombres, va a intentar colocarse sobre los hombres. ¿Sí? Porfa, intenten recibirlo. Ahorita también voy a colocarme de la misma forma en contra de los hombres, pero intenten recibirlo porque en serio que es la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones nos limitamos un poco de decir algunas cosas, ¿saben? Pero aquí quiero que noten. Esto está diciendo eso. Está diciendo, se van a intentar colocar en contra del hombre. ¿Sí? En Génesis capítulo 2 se veía que el principio del matrimonio era que el hombre debía ser el guía de la mujer. Pero ahora ese principio se va a romper porque la mujer va a intentar colocarse por sobre el hombre. ¿Ok?
noten que hay un deseo de superioridad, que si ven el versículo, no depende de que tengan un hombre bueno que sepa cómo guiar o no lo tengan, ¿sí? Depende simplemente del hecho de que como consecuencia de la caída, ese deseo se implanta en la mujer, ¿sí? Por eso, el mandamiento que coloca la Escritura a la mujer en el matrimonio es que la mujer respete a su marido, en Efesios 5:33. Porque lo normal es que la mujer vaya en contra del marido. Y si no, esto tiene aplicaciones también para el día de hoy, porque cuando vemos nosotros el movimiento feminista, por ejemplo, también podemos observar aquí dónde surge, ¿no? Este movimiento, dirían culturalmente, que surge como una respuesta al machismo y a los maltratos del hombre a la mujer a través de la historia. Sin embargo, lo que nos dice aquí es que aun si no hubieran habido esos maltratos, que lo hubieron y que tenemos que destacar eso, aún así estaría ese deseo de control de las mujeres, porque no surge como una respuesta a la historia, sino como resultado de la caída. ¿Ok? Quiero que noten eso. Ahora, quiero que noten también, y en este caso enfatizando a los hombres, que este versículo también nos da el origen del machismo y de todos los maltratos que realiza el hombre. ¿Ok? Porque el versículo termina diciendo: tu deseo será contra tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y esta palabra de dominio no está haciendo referencia a un gobierno amigable. No está haciendo referencia y el hombre va a gobernar bien arriba de su casa. No. ¿Ok? De hecho, todo lo contrario. Está haciendo referencia a un dominio con fuerza. O sea, el hombre va a tener una mala respuesta y va, para querer dirigir a la mujer, reaccionar con fuerza para controlarla. ¿Ok? Noten entonces también, el hombre puede reaccionar de una forma muy dura en contra de la mujer, ¿no? Puede gritarle, puede abusar de su rol de cabeza en la familia. Y lo que resulta de todo esto simplemente es que habría una relación que, pudiendo estar llena de gozo, es destruida en una relación de sufrimiento. Sí, noten aquí lo grande que es esto. Porque aquí nos está diciendo básicamente de qué se tiene que cuidar cada uno de nosotros. Las que son mujeres, aquí, se tienen que cuidar de estarse queriendo establecer arriba del hombre, ¿sí? De estar buscando ser superiores, ¿sí? Y el hombre tiene que estarse cuidando grandemente de estar abusando del rol que Dios le dio. Más bien tenemos que notar todos los hombres que estamos llamados a un liderazgo sacrificial, donde nosotros somos los siervos. Así como en la prédica que dio Gerardo Perace, no sé si se acuerdan ustedes, el sábado, la primera prédica que dio, y si no la pudieron observar, van a observarla pronto en las redes sociales, en YouTube va a estar, que se llamaba La grandeza del servicio, creo que se llama. Y básicamente hace referencia a esto, ¿no? Aquel que esté como líder o como cabeza, tiene que ser aquel que sirve, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta, está apuntándonos a los dos, ¿sí? Por eso, aquí, por ejemplo, les coloqué un versículo que era Gálatas 6:5, que es básicamente: cada uno tiene que llevar su propia carga. Cada uno se tiene que revisar a sí mismo y procurar cumplir con su responsabilidad. No estar juzgando a la otra persona. En las relaciones sería pésimo, ¿sí? Sino más bien cada uno lleve su propia cruz y luche contra su carne y sus malos deseos, ¿sí? Porque estos malos deseos están aún en contra de la persona que más debería amar en esta tierra: su esposo, su esposa, ¿sí? Yo sé que ahorita ustedes no están casados, amigos, pero algún día lo van a estar. Estadísticamente es lo más probable que la mayoría de ustedes estén casados. Y en ese momento vamos a necesitar escuchar nosotros esta palabra. Entonces, si pueden, guárdenla desde ahorita.
recuérdenla, ¿sí? Para que tengamos unos buenos matrimonios. ¿Ok? Entonces, estos sufrimientos están unidos a estas áreas tan importantes de la vida. ¿Ok? Tanto así que también Pablo escribió acerca de los casados. Ellos tendrán problemas en esta vida. ¿Ok? Entonces, aquí noten que lo que puede surgir, el error que puede surgir en nosotros, es decir, entonces, que nadie se case y que nadie tenga hijos. ¿Ok? Pero esta no es la respuesta en lo absoluto, al menos por dos razones, amigos. Primeramente, porque aún con estas dificultades, estos dos hechos, el matrimonio y tener hijos, pueden estar llenos de gozo. Aún con las dificultades, comparando el gozo con los sufrimientos que puedes pasar en estas dos partes de tu vida, básicamente quedarían así, sobrepasando con gozo el sufrimiento que puedes pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se lleva en Dios, el matrimonio y la crianza se llenan de gozo. Tanto que la Biblia misma también dice, por ejemplo, el que haya esposa, el que haya mujer, haya el bien. ¿Sí? Tanto que en este caso, también haciendo referencia a los hijos, hace referencia a Proverbios, a cómo es que si tú llevas a un hijo por el buen camino, él va por él. ¿Sí? Se llena uno de gozo al estar observando y nadie tiene un mayor gozo que el ver que sus hijos están yendo por un buen camino. ¿Sí? Está enfatizando básicamente esto de una forma hiperbólica. Hiperbólica significa como más exagerado de lo que es la grandeza de los gozos es el matrimonio y la crianza de hijos. ¿Ok? A pesar de que sí tienen sus dificultades, pueden ser sobrepasados. ¿Ok? Y eso es evidente también en películas, es evidente en canciones, es evidente en libros, es evidente en que tenemos nosotros estos deseos desde aún cuando somos pequeños. ¿Sabe? Que hay un gozo ahí. Entonces es una primera razón. La segunda razón y la más importante, ojo, más importante, es que estas dos áreas de tu vida son propósitos que Dios colocó para nuestra vida. ¿Sí? Para la mayoría, aunque sea. ¿Ok? Porque no son para todos, pero para la mayoría sí son con propósitos que Dios colocó. ¿Ok? Por eso, este mandato de Génesis 1:28 que les comenté hace rato, sigue teniendo, sigue siendo vigente, ¿sí? No se invalida por la caída. Se nos mandó, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Ok? Entonces ahí nos queda una pregunta, hermanos, que surge de todo esto. ¿Por qué, si estas dos áreas de nuestra vida son tan importantes, por qué mandaría Dios estos males en estas áreas? ¿Ok? Quiero pensar que le surge esa duda. ¿Por qué si son tan importantes y no se ha invalidado por la caída que sea importante tener un matrimonio, tener hijos? ¿Por qué entonces Dios manda estos males a estas partes de nuestra vida? Y otra vez, tengo dos respuestas para eso. Primera respuesta es porque son un juicio. Tenemos que recordar el contexto del pasaje. En el pasaje nos encontramos en un juicio. Entonces, lo que está haciendo Dios es que lo que había entregado como una completa bendición para el hombre y para la mujer, ahora le está agregando una maldición. Y una maldición merecida. ¿Sí? Es un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que habían cometido. ¿Ok? Y eso no se nos tiene que olvidar. ¿Ok? Cuando observemos nosotros, en este caso, nuestras dificultades al criar a hijos, observemos las dificultades que pasamos en el matrimonio, tenemos que recordar, esto nos muestra la grandeza del pecado que habita en este mundo. Esto nos muestra que el pecado ciertamente tiene que ser vencido por Jesucristo en cada uno de nosotros. Y entonces me tengo que acercar yo más a Cristo.
Si estoy peleando en mi relación de matrimonio en este caso, si ustedes están peleando o viendo a sus padres pelear, tienen que recordar acercarse a Jesucristo y orar a Dios porque sea aquel que los sane de toda esa maldad que hay en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, primeramente tenemos que recordar que es un juicio de parte de Dios. Y nos recuerda que ahorita la condición en la que estamos no es la condición que tenemos que anhelar. ¿Ok? Entonces, es eso una primera razón. ¿Ok? Sin embargo, también tengo una segunda. Y esa segunda básicamente es que al colocar ese sufrimiento en un área que está llena de gozo, lo que hace con nosotros es que no nos deja ser idólatras. ¿Ok? Tengo que explicarlo eso. Es algo bien, bien grandote. Amigos, si ustedes observan la cultura en la que estamos, hay gente que se vuelve idólatras con su matrimonio y se vuelve idólatras con sus hijos. ¿Sí? Básicamente lo que hacen esas personas es que dicen, el propósito para el cual yo fui creado fue para conseguir esa relación de matrimonio o para conseguir esos hijos. Una vez que ya están en el matrimonio y pasan algunas dificultades, lo enfocan más a los hijos, ¿saben? Y eso, si notan lo que hace Dios al colocar unos sufrimientos en esas áreas, es que nos dice básicamente Dios, esto no es todo para lo que te cree. ¿Sí? Aquí no vas a encontrar el mejor gozo de tu vida. No va a ser aquí. ¿Sí? Va a ser solamente si lo encuentras en mí. ¿Sí? Nos diría Dios. Entonces, Dios no está dejando que nos engañemos por la enseñanza de la cultura. Sino quiere que nos demos cuenta en lo mejor que se puede encontrar en esta vida es al buscar a Dios. ¿Ok? Entonces no deja que esas áreas sean más satisfactorias de lo que debería. ¿Sí? Sino más bien nos recuerda, sí va a haber sufrimientos en esas áreas. Va a haber sufrimiento en el matrimonio, va a haber sufrimiento en con los hijos, mezclado con gozo, para que te des cuenta tú a través del gozo, que el gozo que Dios provee es mucho mayor. Y a través del sufrimiento, que esperamos nosotros un momento en el cual no haya absolutamente ningún sufrimiento. ¿Sí? Es lo que tenemos que procurar. ¿Ok? Entonces eso hace referencia al juicio contra la mujer o sobre la mujer. Vamos a observar ahora el juicio sobre el hombre. El juicio sobre el hombre. Ok, y noten, de la misma forma que en la mujer el juicio va por una parte muy esencial del ser del hombre. ¿Cuál es esa parte? Su trabajo. ¿Ok? Entonces, mientras que en la mujer estaba yendo por el matrimonio y estaba yendo por la parte de los hijos, con el hombre va en contra del trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice básicamente aquí? Lo que nos muestra es que algo que Dios entregó como una bendición, que fue la tierra, si ustedes se acuerdan los capítulos pasados, observamos nosotros que en la tierra y los frutos que había en la tierra eran un regalo para el hombre. ¿Sí? Ahora esos regalos son unidos con dolores. En un principio no tenía que trabajar con dolores el hombre para conseguir. Tenía que trabajar, tenía que cultivar, ¿sí? Pero ahora con dolores es que va a conseguir el fruto de la tierra. ¿Ok? Y ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, porque quiero que noten que el trabajo como tal no es lo que es el juicio de Dios. O sea, no es como que antes no había trabajo y después de la caída sí hay trabajo. ¿Ok? Si soy bien honesto, ahí no me encantó cómo tradujo la Biblia de las Américas. Aunque me encanta esa traducción y yo creo que está muy acertado en todo lo que realizó. En este caso creo que sí les falló un poquito. Porque en la Biblia de las Américas dice el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella. Pero aquí esta palabra trabajo
sería mejor traducida: con dolores comerás de ella. ¿Sí? Y eso es lo que se ve bien reflejado en la Reina Valera. En la Reina Valera dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Por aquí la consecuencia no es el trabajo. Aquí la consecuencia es el dolor que va a producir el trabajo, el cansancio. Antes el hombre no se cansaba, tenía energía de sobra, ¿sabes? Antes el hombre no, no tenía que pasar por esos dolores musculares, ¿sí? Antes el hombre no tenía que pasar por dificultades para realizar el trabajo de cultivar la tierra. Pero ahora sí, ahora tiene que pasar por esas dificultades. ¿Ok? Entonces, si notan, aquí se cumple el mismo patrón que teníamos en las veces pasadas, que era que algo que tenía que resultar en gozo completo, ahora se mezcla con sufrimiento. Entonces ahí tiene otra vez gozo y sufrimiento mezclados. El hombre trabaja la tierra, recibe su fruto, goza su fruto, ¿sí? Pero lo tiene que hacer a través de experimentar también un sufrimiento, ¿sí? Entonces, gozo entrelazado con sufrimiento. ¿Ok? Entonces, es básicamente esa la idea. Pero ahora quiero que noten, dentro de estos versículos, que se enfatiza mucho más el juicio sobre el hombre de lo que se hace con la mujer. ¿Ok? Quiero que noten eso. Primeramente, eso no lo noté en mi bosquejo, pero se los muestro. Noten que se enfatiza grandemente por la diferencia de tamaño de los juicios. En este pasaje, el juicio de la mujer abarca un solo versículo. El juicio del hombre abarca 3 versículos. Entonces ahí tenemos una primera pista de que está más grande, en este caso, en el juicio que está realizando con el hombre, contra el hombre. Les doy una segunda. Una segunda. En el juicio contra el hombre se dice explícitamente la razón por la cual fue. Con la mujer no se dice, chequen, a la mujer se le dijo, a la mujer dijo. Pero en el hombre se dice, el Señor dijo a Adán, porque por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, por esto vas a ser juzgado. Entonces se está dando un énfasis diferente, ¿notan? Se está diciendo, por estas razones vas a ser juzgado. Cuando está diciendo esto, muestra 2 razones por las cuales va a suceder. La primera razón es porque escuchaste, o en otras palabras, porque obedeciste la voz de tu mujer. Y segunda razón, porque comiste del árbol que ordené que no comieras. Noten, esas son las razones que están aquí. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, por eso estás siendo juzgado. ¿Por qué dice estas 2 razones, amigos? Dice estas 2 razones porque estas 2 razones destacan la mayor responsabilidad que tenía el hombre. Tenía mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se dice que escuchó a su mujer cuando no debía, era porque él debía ser el guía de la mujer. Él tenía responsabilidad ahí, de ser el que estuviera guiándolos a los 2. ¿Sí? Y cuando se dice que Dios le ordenó que no comería del fruto, noten que se está enfatizando que la orden de no comer se dio primeramente a Adán. ¿Sí? Se dio primeramente a Adán y se le colocó como cabeza. Lo que debió suceder era que el hombre debía de haber corregido a la serpiente y guiado a su mujer de vuelta al camino de Dios. Pero no hizo eso en lo absoluto. Por eso, la culpa principal fue del hombre. Y por eso, las consecuencias tan grandes que surgieron del pecado del hombre. ¿Cuáles son las consecuencias que surgieron? Que son una tercera pista de qué tan grandes son las consecuencias para el hombre. ¿Sí? Las consecuencias que surgieron, primeramente, es que
La tierra entera es maldita por causa del hombre. La tierra entera es maldita por causa del hombre. A los juicios de la mujer, recuerden, se dijo básicamente, va a ser dañado la forma en la que tú tienes partos. Va a ser dañado la forma en la que tú te relacionas. ¿Sí? Que son consecuencias para ella. ¿Sí? Pero aquí la consecuencia del hombre no solamente afecta al hombre, afecta todo el planeta. ¿Sí? Notan ustedes, eso dice el versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Ok? Es extremadamente grande. La consecuencia no solamente impacta al hombre, sino a todo el planeta. Romanos 8:20, haciendo referencia a esto, dice, la creación fue sometida a vanidad. Todo lo que fue creado, toda la creación, sometida a vanidad. Eso es inutilidad. Por causa del pecado del hombre. ¿Sí? Eso involucra, y le doy una lista de 6 cositas, miren, aquí las pueden observar. Seis cosas que surgen del pecado del hombre. Noten, los animales empiezan a luchar entre ellos por supervivencia. Todos los días los animales se matan los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue hecha inútil la tierra. En el paraíso no peleaban. En la nueva tierra no van a pelear los animales. Pero en esta tierra los animales pelean por supervivencia y se asesinan los unos a los otros. Una segunda consecuencia, los animales mueren. Así como tú y yo, los animales envejecen, pasan por enfermedades, mueren. ¿Sí? Una tercera consecuencia, las enfermedades y las dolencias afectan a los seres humanos, a los animales y a las plantas. Pasamos por enfermedades. ¿Por qué? Porque la creación entera fue sometida a vanidad. Y entonces surgen enfermedades en animales que se pasan a hombres, surgen enfermedades por malas condiciones de vivencia, ¿sí? Y surgen dolores. Una persona se cae, se rompe una pierna y empieza a pasar por dolores. Todo eso no existía antes, ¿ok? Una cuarta consecuencia, los desastres naturales. Surgieron los terremotos, las inundaciones, los huracanes, las sequías, que impactan en todo el planeta. ¿Sí? Una quinta consecuencia, los recursos naturales que tenemos nosotros son limitados. En el momento del Edén no eran limitados. ¿Sí? Te podías seguir con ellos una eternidad. Así como también en la nueva tierra no van a ser limitados, ni va a haber escasez de ellos. Pero aquí sí la hay. ¿Sí? Hay un límite a todos los recursos que tenemos. Y hay escasez en muchos lugares de muchos recursos, como el agua, como los alimentos. Y una sexta consecuencia, los diferentes climas que hay en el mundo. Y aquí me refiero más a los climas que son extremos, que es imposible que alberguen la vida. Hay zonas donde es literalmente imposible que alberguen la vida, excepto solamente algunos organismos. Pero para el hombre es imposible. Todo esto causado como juicio hacia el hombre. Pues noten lo grande que es esto. Y noten que lo que enfatiza este pasaje de Génesis 3 es la consecuencia más directa al hombre. Las consecuencias más directas al hombre. Que es, primeramente, chequen lo que dice el versículo 18, lo difícil que va a ser subsistir a partir de la creación. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18, espinos y cardos te producirá. En otras palabras, la creación va a dar cosas que van a ser venenosas o que van a ser o que van a atacar o ser difíciles de tratar. ¿Sí?
los espinos y los cardos, que no se pueden comer y que atacan, en este caso, al hombre mientras está intentando realizar su labor. ¿Sí? Entonces va a ser difícil subsistir en la creación. ¿Sí? Y dice el versículo 18, y comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Haciendo referencia al trabajo arduo que tenía que realizar el hombre, que mientras estaba hecho para tener satisfacción completa, ahora se le está agregando un peso de dolor solamente para vivir todos los días de su vida. ¿Okay? Entonces, ahí hay un primer hecho que está bastante pesado para el hombre. Con dificultad va a conseguir lo necesario para vivir. ¿Sí? Y hay un segundo hecho, que este destaca en el versículo 19 y 20. No, perdón, 19 nada más. 19. Es su misma muerte. ¿Okay? Su misma muerte. Noten que eso nos faltó aquí. Su misma muerte. ¿Por qué? Porque el hombre también envejece, se deteriora y su cuerpo muere. Dice el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que nos declara la Biblia. La muerte física que pasa el hombre es consecuencia del pecado del hombre. ¿Sí? Por el actuar del hombre decayó en la creación y decayó su propia vida. ¿Okay? Ahora tenemos que recordar, juicio y gracia, ¿cómo están unidos aquí? Y aquí lo que está unido, amigos, es que estos hechos nos recuerdan, o nos tienen que recordar, cada día, que este no es el mundo en el que debemos anhelar vivir. Este no es el mundo en el que debemos anhelar vivir. ¿Sí? Si somos nosotros, como el resto de las personas que hay, vamos a ser distraídos por el trabajo o por el temor a la muerte, para que nuestra vida se dedique todos los días a buscar una solución. ¿Sabe? Vamos a ser distraídos por el trabajo y todo lo que te puede dar, para que busquemos conseguir más y más y más, ¿sí? Y almacenar todo lo que se pueda. O distraídos por el temor a la muerte y intentando evitar nuestra muerte física, estar buscando conseguir más y más. ¿Sí? Y esa no es una solución correcta, amigos. La solución correcta es más bien darnos cuenta que este no es el mundo en el que debemos anhelar vivir, ¿sí? Sino que el mundo que debemos anhelar vivir es el futuro, con Dios, el que está ahorita en los cielos, ¿sí? Y que muy pronto va a regresar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos cada día lo difícil que es trabajar. Y entonces tú estás cansado, termina tu día, regresas a tu casa, estás cansado y quieres dormir y recuerdas, esto me recuerda a mí, que esto no es todo en esta vida. Cuando tú ves a una persona morir, a un familiar, a un amigo, cuando observas a una persona que se está escribiendo en las noticias que murió, tú tienes que pensar, este no es mi vida verdadera. Esta no es mi vida verdadera. Y tienes que buscar la solución correcta. ¿Cuál es la solución correcta, amigos? Cristo. Cristo que vino para ir en contra de la muerte y en contra de la corrupción del mundo. Cristo que vino a traernos a nosotros paz y vino a traernos toda riqueza espiritual, ¿sí? Y algún día física y sobre todo eso, una vida eterna con Dios. Entonces, cuando vemos todas estas consecuencias, amigos, recordemos esto. Y recordemos lo que dice 1 Corintios 15, versículo 57, que dice, a Dios gracias que nos da victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, con todas estas dificultades, recordemos nosotros que tenemos victoria en Cristo y que Él sea nuestro mayor deseo en esta vida y en la siguiente. Vamos a orar. Bueno, Padre, gracias porque tú nos muestras que el pecado que cometieron Adán y Eva y el pecado que cometemos nosotros en estos días son son muy grandes, Padre. Lo podemos observar que tienen unas consecuencias extremadamente grandes y que nunca digamos nosotros que estamos libres de culpa. Padre, que sabemos que el juicio que tenemos ahorita solamente es una parte del juicio que merecemos. El juicio que pasamos ahorita con sus dificultades en esta vida, por tu gracia aún así, está lleno de gozo. Que podemos casarnos y tener hijos, y podemos trabajar y disfrutar un poco de ese gozo tan grande que tú puedes dar, Padre. Pero que veamos por esos sufrimientos que esta vida no es la que tenemos que desear. Que recordemos siempre que nuestra vida está con Cristo, oculta en los cielos, y que anhelemos esa mejor morada que tú tienes ahí preparada para cada uno de nosotros. Que en verdad seamos gente que no esté distraída por el momento presente, sino que sepa que lo que más importa eres tú, Padre, y que nuestra vida se dedique por completo a ti. Padre, aún así, bendice tú el día de hoy nuestras relaciones, bendice a los futuros hijos que van a surgir de todas las familias que están aquí. Bendice también el trabajo por el que ya algunos pasan, o por el que van a conseguir otros, Padre, para que todo eso sea utilizado para ti. Te doy las gracias porque estos son grandes regalos tuyos. Y te pido para que nos ayudes a observarlos como lo que son. Te doy las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.